Santa María, llena de gracia, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Hermanos, nuevamente estamos aquí en el programa de Testimonios. Es parte del proyecto de la nueva evangelización, nueva en su método, nueva en su esplendor, nueva en su expresión. Y bueno, pues recordemos que la evangelización es la tarea siempre pendiente que nuestro Señor Jesucristo ha dejado a la iglesia, y todo aquel que ha sido bautizado, unido a Cristo, se transforma en discípulo misionero. Por lo tanto, este programa tiene también como intención no solamente evangelizarte, ¿verdad?, sino que también tú seas evangelizador. Por eso estamos aquí invocando a María Santísima, ¿verdad?, para que nos enseñe a ser discípulos y misioneros de nuestro Señor como ella. Iniciemos este programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, bendito y alabado seas por el llamado que nos haces a ser tus hijos, pero también por el otro llamado que nos haces, que a pesar de nuestras miserias, nos pides que nos encontremos con tu Hijo, para que siendo buenos hijos, demos a conocer a tu Hijo a todos tus hijos. Hoy te queremos dar gracias por este programa y también por la obra maravillosa de la redención que estás haciendo en nuestra hermana Patti, en la invitada que hoy has traído tú a este programa. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en ella, y te pedimos el don de tu Santo Espíritu la siga asistiendo, para que siga siendo fermento de salvación en su familia, en nuestra comunidad y en nuestra gran familia, la Iglesia Católica. Te pedimos también por cada uno de nosotros que vamos a recibir este testimonio, este evangelio hecho carne. Dispón nuestros sentidos, pero sobre todo nuestro corazón, para que encontremos las luces, descubramos las luces que nos das a través de este testimonio, y estas luces que son venidas de ti para iluminar nuestra vida, para animar nuestra vida a hacer proceso de conversión. Te pedimos, Señor, estas gracias para todos y cada uno de los que vamos a recibir este testimonio, que siendo evangelizados también nos transformemos en evangelizadores. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y para ti esta palabra, por el testimonio que vamos a escuchar. Busca Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Hija mía, si te has decidido en verdad seguir al Señor, prepárate para la prueba. Pero cuando hay amor, y cuando ese amor viene de Dios y se nutre de Dios como de su fuente, ¿verdad?, ¿qué podemos temer? Recordamos hacia dónde vamos, ¿verdad?, y quién va con nosotros. Así que benditas pruebas, benditas crisis que nos acrisolan, que nos hacen madurar en todo nuestro ser, y en medio de la prueba Dios nos concede la gracia para dar testimonio de Él a nuestros hermanos, pero también nos concede la gracia para tener la certeza de que Él viene con nosotros. Por eso ahora les presento a nuestra hija espiritual, a nuestra hermana, a nuestra compañera de este camino de salvación y de redención, Patti. Bienvenida, Patti, al programa Testimonio. Pues muchas gracias, Padre Cecilio, gracias, Pablo. Como dijo usted, es una invitación de Dios, de su misericordia, que esté yo hoy aquí, y pues muy contenta y muy alegre, porque siempre el glorificar a Dios diciendo pues cómo ha sido misericordioso, pues me alegra mucho el corazón. Pues ustedes la han visto ya en nuestro programa, la han visto aquí en la comunidad,
promoviendo y tocando puertas, ¿verdad?, entre las amistades y vecinos para que abran la puerta a Jesucristo, para que abran el corazón a Jesucristo, para que se dejen tocar por Jesucristo, para que ayuden a Jesucristo, para que asistan a Jesucristo. Entonces, Dios, cuando nos toca, no nos deja tranquilos, nos inquieta el alma. Y así estamos en guardia viendo cómo hacer, qué hacer, porque el Señor nos llama, ¿verdad? Esa es la dinamis del Espíritu Santo que nos habita y que nos lleva a construir, a ser solidarios, a llevar a Cristo, a asistir a Cristo. Entonces, muchas cosas las vemos no porque lo diga ella, sino porque Dios lo permite ver. Pero hay otras cosas que no vemos, ¿verdad? Y Dios solamente lo sabe. Pero aquí está la mujer de Dios trabajando para el Señor. Así que, Pati, compártanos su historia de salvación, porque todo esto ha sido parte de un proceso. Y como ha dicho la palabra de Dios, Eclesiástico capítulo 2 versículo 1, también ha habido pruebas, ¿verdad? Porque cuando le decimos sí al Señor, asumimos consecuencias, pero el Señor es quien nos lleva hacia adelante. Adelante, Pati. Claro que sí. Bueno, pues les comparto que yo nací aquí en Veracruz, soy de aquí de Veracruz. Mis padres se llaman Tomás y Patricia, viví en la Ciudad de México, de pequeña. Y bueno, compartirles un poco sobre mis padres, ¿verdad? Ellos pues han sido parte fundamental, así como viéndolo desde mi historia de salvación, es como el amor de Dios en mi vida, el amor paternal y maternal de Dios lo he vivido porque Dios me bendijo con unos padres que siempre han estado preocupados y ocupados por toda mi formación, ¿no? Tanto académica como mi formación espiritual. Desde muy chiquita, pues yo siempre he estado en colegios católicos, ¿verdad? Mis papás nos llevaban a misa, desde que tengo uso de razón no he faltado un domingo porque mis papás siempre nos llevaban a la misa. Entonces recuerdo haber tenido una infancia pues muy feliz, muy alegre, muy segura, porque contaba yo con estos padres. Y luego unos hermanos, tengo 2 hermanos, uno se llama Tomás, está casado con Laura, con 2 sobrinas, y Gerardo con Carmen. No son de aquí, ya son de fuera, pero platicarles que también mis hermanos son personas como de mucha paz, nunca nos peleamos, no es muy común, ¿verdad? En las familias siempre es como los hermanos se pelean y yo recuerdo como, digo, ay, cuando me peleé con mis hermanos, ¿no? Porque ellos también, pues, personas tranquilas, de su carácter, pues los temperamentos también tienen que ver, pues éramos tranquilos, ¿no? Y así mi infancia, pues fue muy feliz en la Ciudad de México y ya llegué yo a la ciudad de Veracruz como a los 10 años. Y entré también aquí a un colegio católico, el Colegio Ruller, o sea, veo la mano de Dios como, pues, en su misericordia, que es el amor de Dios misericordioso, pues siempre Él me ha venido acompañando durante toda mi vida, ¿no? Entonces, en este colegio católico, en 5º de primaria, 6º de primaria, pues estaban las madres, las monjitas, siempre enseñándonos, y una etapa muy bonita fue en mis 15 años, por ejemplo, donde nosotros pues tocábamos la guitarra y en las misas de 15 años de todas nuestras compañeras, pues nosotros éramos el coro y era muy bonito esa experiencia que ahora pues ya no se vive para nada, ¿no? Y me tocó, también recuerdo en esa etapa, empezaba Dios como a tocar también a mi corazón, en secundaria, que también tuve mi etapa un poco de rebeldía normal de la adolescencia, ¿verdad? Y ahí fue donde una vez mi mamá me dice, te vas a un retiro espiritual. Y ya me fui al retiro espiritual, me acuerdo que me gustó muchísimo el retiro y me acuerdo de una plática que nos dieron sobre la Virgen de Fátima. Y yo decía en mi corazón, ay, qué bonito que es, cómo conoce a la Virgen y cómo habla de la Virgen y despertó en mi corazón pues también el dar a conocer a la Virgen, ¿no? Y así fue en la secundaria y bueno, ya después viene mi adolescencia, donde hay conozco a mi novio, a mi primer novio, a Héctor,
Y entonces, pues ahí viene un poco la etapa ya de, podríamos decir, de pecado en mi vida un poco, porque a pesar de que mis papás siempre me inculcaron, no, siempre tuve muy en la cabeza el llegar virgen al matrimonio, por ejemplo, que es un valor que se ha perdido y yo lo tenía tan en el fondo de mi corazón, igual el matrimonio para toda la vida, todo esto, ¿verdad? Pues me ayudó muchísimo en la etapa de mi noviazgo con Héctor. Fueron 5 años de noviazgo, sin embargo, pues en mi adolescencia yo enfermé, empieza a llegar a mí Dios de otra manera, podríamos decir que con el sufrimiento de la enfermedad. Los doctores no daban con qué tenía yo, estuve como 2 años muy enferma, pensé que iba a morir, realmente me sentía muy mal. Yo me acuerdo que rezaba muchísimo porque no hallaba consuelo, ¿no? Y me llevaban con los doctores y yo no comía, bajé como 20 kilos y bueno, pues Dios no me llevó, ¿verdad? Pero, y eso fue durante mi noviazgo con Héctor. Yo estaba estudiando contador público en la Universidad Cristóbal Colón. Bueno, acabé mi carrera porque mi papá me dijo, no te casas hasta que no acabas tu carrera. Muy bien. Entonces acabé mi carrera de contador público y ya acabando mi carrera me casé por la iglesia en Santa Rita de Casia, ¿no? No les platiqué nada más un poquito antes sobre mi primera comunión, ¿no? Y bueno, fui bautizado un 17 de marzo y pues eso para mí también es como mi día de nacimiento a la vida eterna, ¿verdad? Y me acuerdo mucho del día de mi primera comunión, fue un día muy especial. Mi mamá me hizo mi vestido, me puso así como una capita en la cabeza y recuerdo el sacerdote me preguntaba en la misa que si Jesús había sido travieso, que si había sido travieso de niño, y yo le decía que no, Jesús no, me decía no, sí, Jesús también como un niño normal era travieso, y se me quedó muy grabada mi primera comunión, y ya después pues viene mi matrimonio, me casé en la iglesia de Santa Rita, así que fue muy providencial, porque bueno, ya les platicaré sobre Santa Rita. Me casó con Héctor y comenzamos una vida juntos. Viene nuestra primera hija, Paulina, al poco tiempo, y bueno, ahí viene también otra forma, llega Dios a mi vida también con otro dolor, porque Paulina pues se enferma, le da diabetes y al año y medio, pues Diosito se la lleva, ¿no? Y bueno, yo recuerdo sí, mucho dolor en Héctor, él lloraba muchísimo, Héctor, mi esposo, porque decía que el día más feliz de su vida había sido cuando había conocido a Paulina y luego pues ya Paulina no estaba, ¿no? Y lloraba mucho y bueno, pues yo sentía como una fortaleza, lo recuerdo, porque pues la gente iba, yo me sentía en paz, con dolor, pero en paz, ¿no? Y pues ahí empieza también una nueva etapa en mi vida donde pues Dios empieza a llamarme porque yo sentía dolor, vacío, ¿no? Y una amiga me invita a pertenecer a un movimiento Regnum Christi, y bueno, pues yo asistí, empezó también al poco tiempo, antes de que yo entrara al movimiento ya así de lleno, me embaracé otra vez, llegó Ivana, mi segunda hija, al poco tiempo también llegó Héctor, tercer hijo, iban así como muy seguiditos, iba todo como muy rápido, así como en una película lo veo, iba todo pasando rápido, ¿no? Pero en ese inter pues yo no me sentía contenta, yo me sentía vacía, ¿no? Me sentía muy estresada y bueno, entré al movimiento Regnum Christi. Me acuerdo que la primera plática en la que yo asistí, un sacerdote pues nos decía que teníamos que hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo. Entonces a mí eso me marcó mucho, ¿no? Yo decía, pues yo quiero eso, ¿no? Yo quiero hacer de mi hogar un pedacito de cielo, ¿no? Y nos decía, pues que como esposas nos daban como la formación de que la mujer tiene que estar arreglada. Decía, tu rostro le pertenece al otro, no a ti, tienes que estar arreglada para tu esposo. Se reía, decía, no se pongan esos tubos, señora, por favor, quítense esos tubos y no hagan arroz blanco todos los días, hagan rico de comer. Entonces eran cosas que a mí, para mi matrimonio en ese momento, pues me daban como mucho ánimo, ¿no? Entonces era como ser buena esposa, buena madre, porque también una frase que me gustó mucho que aprendí ahí era observa todo, disimula mucho y regaña poco.
fue la frase que ocupé con la educación de mis hijos durante muchísimo tiempo. Y así nos decían, educa a tus hijos educándote a ti. Entonces, pues yo como que iba en ese paso de Rerum Christi y lo bonito también que aprendí ahí fueron los medios de crecimiento, al principio que todo católico cristiano tiene que hacer, y comencé con los medios de crecimiento y yo era muy obediente. Dios me hizo obediente, gracias a su misericordia. Entonces yo era muy obediente, entonces era, a ver, hay que hacer la meditación, hay que leer la palabra, hay que ir al Santísimo, hay que hacer oración todos los días hay que ir al Santísimo, por lo menos 15 minutos. Si vas a comprar jamón y queso y junto está el Santísimo, pues es que ¿por qué no te paras a visitar al Señor, no? Y era todos los días, ¿no? Todos los días, pues ir a misa lo más frecuente posible, al rosario, la oración. Y así eran los medios de crecimiento. Entonces yo los viví y les platicaba sobre Santa Rita, porque recuerdo mucho, usted también me dijo una vez, vea la película de Santa Rita, ¿no? Y Santa Rita me motivó muchísimo, vean la película, porque yo creo que motiva a todas las mamás, a todas las esposas, ¿no? Cómo ella logra la conversión de su marido, logra, bueno, sus hijos Dios se los lleva, pero al final pues ella se convierte en una santísima, ¿no? Santa Rita, y es la de los casos imposibles. Entonces sí, pues encomendarnos a ella. Bueno, viene esta crisis de mi matrimonio, pero pues vamos saliendo adelante gracias a la oración, gracias a la visita al Santísimo, gracias a la Eucaristía, que yo no dejaba un solo día, porque el día que la dejaba la ansiedad era tremenda, ¿no? Y bueno, ya después de un tiempo nos cambiamos de domicilio. Yo vivía en un fraccionamiento, me cambio a otra zona y ya entonces empiezo mi parroquia era Santa Ana. Entonces ya llego yo un día a la parroquia de Santa Ana y ahí estaba el padre. Recuerdo que con mi ansiedad, porque no me dejaba, yo no podía ni manejar, era fuertísima lo que yo sentía, no puedo explicarlo, pero sí puedo decir que era como el infierno. O sea, es como estar muerto en vida, porque no puede uno estar tranquilo un segundo. Y bueno, yo solamente buscaba la paz, ¿no? Y buscaba a Dios y Dios me jalaba, ¿no? Y pues en esa ocasión ya llegué y estaba el padre Cecilio sentado y yo dije, pues me voy a confesar. Entonces ya yo le platiqué a usted, padre, mi situación, ¿no? Un poco así, lo puse en el contexto. Y bueno, pues rápidamente usted me invitó al querigma, ¿no? Fue como el primer paso. Yo creo que ahí ya, como les digo, la primera parte de mi vida, el amor de Dios, la segunda viene el pecado, el vacío, el hacer mi plan y no hacer el plan de Dios. Y ahí al separarme, pues yo estaba en ansiedad, estaba en miedo, mucho vacío, haciendo lo que podía. Y pues ya llega el momento del querigma, y pues usted me invita al querigma, y pues ahí para mí pues es ese encuentro con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante, porque pues digo, hasta hoy en día las palabras que recibí son las palabras que me sostienen en los momentos de tribulación, ¿no? El amor de Dios, donde Dios nos dice que somos sus hijos muy amados, ¿no? La palabra de Isaías 43:1-5, donde Dios nos dice que somos sus hijas muy amadas, sus hijos muy amados, que nos ama, que no tengamos miedo, no temas, te amo, eres mi hija, nunca te abandonaré, nunca, nunca. Y toda esa palabra para mí fue un bálsamo, fue sentir el amor de Dios como un papá, conocerlo como un papá, porque tampoco lo conocía como un papá. Para mí Dios era pues alguien lejos al que yo le rezaba, le pedía perdón y le pedía, pero no era un papá. Entonces no tenía como esa cercanía, ¿no? Y el tener ya esa cercanía y después pues ya encontrarme con ese amor tan grande de Jesús en la cruz, ¿no? Dice, encontrarme con que era la solución, porque yo había buscado muchas soluciones y ninguna era la radical, ¿no? A lo mejor las soluciones sí me daban un ratito de alegría, de placer, de tranquilidad, lo que me mandaba el doctor o el psicólogo, pero no era una solución radical, profunda, que me sanara de fondo, ¿no? Y entonces cuando yo escucho, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que muera por mí, y si yo creo en Él tengo vida eterna, y contemplar y ver ese amor tan, tan grande de Dios, de Jesús, pues eso es lo que me ha ido sanando realmente a fondo, ¿no? El amor es lo que me está sanando, ¿no? Porque yo sé que es un proceso,
pero ese encuentro, pues ese encuentro es el nacer a la vida nueva, ¿no? Porque yo lo acepté a Jesús, por supuesto, y empieza este proceso de conversión. Si no hay conversión, pues sé que no voy a llegar pues a tener al cielo, a la vida eterna, y que pues tengo que hacer mi parte, ¿no? Que mi parte es la conversión y es esa lucha de todos los días, porque todos los días tengo la lucha, ¿no? Todos los días tengo tribulación, todos los días algo pasa, todos los días pierdo la paz por tontadas a lo mejor, y entonces pues viene esa conversión del día a día de mantenerme en mis medios de crecimiento, en conocerme a mí misma, ¿no? Y así tener esa vida nueva, donde entonces yo pueda también pues ser feliz y libre sobre todo, ¿verdad? Y poder llevar a Jesucristo a mi casa, a mis hijos, a mi familia, a mi comunidad, a quien Dios me ponga, ¿no? Enfrente. Y bueno, algo que por supuesto me ayudó también muchísimo fue Casa Santana, ¿no? Estar en Casa Santana, porque pues es la casa de la misericordia, ahí aprendí a vivir la misericordia, la providencia, ¿no? Que era algo que pues yo jamás había experimentado. Y cuando uno vive la providencia de Dios así, tan viva, tan real, día a día, ¿no? Y cuando también uno vive la misericordia y pues uno ve que en el que llega a tocar la puerta, ahí está Jesucristo, y uno pues le atiende a Jesucristo, pues esa es la verdadera misericordia, y eso es lo que aprendí a Casa Santana. O sea, fue una escuela impresionante de crecer en fe, esperanza, caridad, en la providencia y misericordia de Dios, ¿no? Y bueno, sí fue difícil, como dice usted, pues es difícil porque implica salir del confort muchísimo, implica no hacer lo que yo quiero, hacer lo que Dios quiere, y esa es la lucha, ¿no? Es a veces ese combate que puede ser a veces cansado, ¿no? Que pueda ser difícil, pero al final del día, pues uno se siente pleno, uno se siente lleno, uno se siente feliz, se siente alegre, ¿no? Cansado, y pues eso es, yo creo que lo que Dios quiere para todos nosotros, ¿no? En su plan de vida, en su plan de salvación, quiere que todos estemos plenos, felices, libres, pero pues si no hacemos su voluntad, pues es imposible, ¿no? Entonces pues ese vivir en Casa Santana, pues agradecerle a usted por la confianza, porque bueno, pues cuando me decía, sea usted la directora, decía, pero es que padre, y yo no sé ser directora, era como muy grande para mí el paquete, ¿no? Pero decía, bueno, no soy yo, ¿verdad? Es Dios el que va a actuar, y mientras más pequeña, pues más se notará la acción de Dios, que también eso pues es muy bonito, ¿no? El que se vea la acción de Dios en todo momento, en lo que hago. Y bueno, pues eso fue Casa Santana. Después viene Casa Santana, pues un cambio, tenemos que salir, sí, hay tribulación en la salida, pero bueno, pues al final sabemos que, como decía usted al principio, si vamos a seguir al Señor hay que prepararnos para la prueba, y esa prueba pues al final fue enseñanza, ¿no? Nos hace más humildes, a mí me hace humilde, me hace pues es aprendizaje. Si Dios así lo quiere es por algo, para un bien, todo es para mi bien, y así pasó, no pasó nada, gracias a Dios. Pues aquí seguimos, y ya dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Si Casa Santana ya no, y ya no tenía yo qué hacer, imagínense, y ya bueno, ahora hay mucho que hacer, gracias a Dios. El Padre me invita aquí a Tarimoya, y pues aquí Jesús está en grande, ¿verdad? Aquí se puede ver a Jesús en grande, sabemos que hay muchísimas necesidades, y pues estamos ahora sí que para servir al Señor, a Dios, para glorificarle, para amarle, y pues para atenderle en los más necesitados, ¿no? Entonces bueno, pues eso sería más o menos así, cortito. Qué hermosísimo testimonio nos ha regalado usted, Patti, en donde en todo momento vemos que Dios le ha dado la capacidad de descubrir en esta historia humana la presencia misericordiosa y providente de Él, y por lo tanto esta historia, descubriendo la presencia de Dios, vista con los ojos de la fe, interpretando los acontecimientos desde la fe, se transforma en una historia, en una hermosa historia de salvación que revela un proyecto de Dios
un proyecto de amor, un proyecto de redención y bueno, pues no tenemos más que decirle, Señor, gracias, gracias. Pero por otra parte, ver cómo Dios le concede a usted esa capacidad de poder discernir, ¿verdad? Su voluntad apoyada en los medios de crecimiento, y veo en el momento oportuno Dios le permite, por ejemplo, ver la película, meditar la película que es una historia de salvación, por supuesto, la vida de Casia, de Santa Rita de Casia, ¿verdad? Así se llama, la pueden ustedes buscar como Casia. Entonces, pues ahí cabe señalar lo que nos dice San Agustín, ¿verdad? San Agustín de Hipona, este santo muy sabio en sus recomendaciones que todavía están vigentes en la actualidad. Si tú tienes devoción por un santo, pero no lo imitas, entonces admirar a un santo y no imitarlo es una falsa devoción. Entonces vemos que los santos nos ofrecen también luces para iluminar nuestra vida, para animar nuestra vida cristiana, porque muchas veces, ¿verdad?, perdemos estas referencias y nos vemos a nosotros mismos en tiempo de crisis y decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, los santos son nuestros hermanos mayores que antes de llegar al Getsemaní, ahí estuvo Jesús en el Getsemaní y después fueron los santos, y el ver cuando nosotros pasemos por el Getsemaní, por esos Getsemanís que Dios va a permitir que pasemos, ¿verdad? Entonces recordar que ahí estuvo Jesús, que ahí mismo estuvieron los santos y que el Getsemaní no es castigo de Dios. Entonces con la actitud de los santos debemos de vivir ese Getsemaní en todo momento confiando en Dios. Los sentimientos en el momento de la crisis nos hacen encerrarnos en nosotros mismos como primer principio de conservación. Es algo instintivo encerrarnos para no ser lastimados, pero lo que el Señor nos pide, ¿verdad?, no es cerrarnos, es abrirnos, como a este hombre, este santo apóstol que estaba sufriendo, ¿verdad? Y de momento cae en la tentación de los sentimientos, que es encerrarse en sí mismo para no volver a sufrir, ¿verdad? Pero eso prolonga la sanación, alarga el estado de sufrimiento. Por eso, Tomás, trae acá tu mano, ¿verdad? Acerca tus dedos, mételo en los agujeros de los clavos, trae tu mano, métela en mi costado, pero no sigas dudando, sino quieres decir, en otras palabras, ábrete, ábrete. Y aquí vemos, ¿verdad? Entonces, los santos no solamente es para ver, ay, qué bonito, ¿verdad?, sino imitar a los santos. Nos van a ayudar mucho porque son luces suscitadas por el Espíritu Santo en la historia de nuestra iglesia, benditas luces, ¿verdad?, de nuestros hermanos mayores, porque en todo momento nos ayudan a vivir el Evangelio, nos ayudan a vivir en fidelidad, nos ayudan a vivir en confianza, en esperanza en el Señor, a nunca dejar de amar, a nunca dejar de creer, a nunca soltarnos del Señor. Entonces vayamos a los santos, es el patrimonio espiritual que tenemos en la iglesia. Entonces no importa qué vocación, como esposa, como esposo, como hijo, como madre, como padre, como hermano, como consagrada, como consagrado, como obispo, como papa, porque tenemos en todos los santos canonizados en todos los niveles, pero también hay santos desconocidos que posiblemente o que no fueron canonizados, que nosotros los conocimos, ¿verdad?, que tuvieron contacto con nosotros, pasaron de esta vida a la otra sin pena de gloria, como dicen, para el mundo, pero nosotros los conocimos porque vivieron su fe con fidelidad, creyeron con entereza, esperaron con mucha confianza, y entonces así. Entonces pues Santa Rita de Casia, ¿verdad?, que es abogada de las esposas, ¿verdad?, que están en esa lucha
pidiendo la conversión de su esposo, vayan a Santa Rita de Casia, ¿verdad? También abogadas de las mamás, junto con Santa Mónica, que sufren por la conversión de sus hijos, pues ahí tienen ustedes a Santa Mónica y a Santa Rita. Pero por otra parte también, ¿verdad? Ahí vamos a ver en Casia cómo Santa Rita pasa por un momento de tribulación extraordinario y anda buscando al Señor hasta que por fin, después de ese crisol, el Señor se corre el velo, ¿verdad? De la oscuridad, amanece en el corazón de Santa Rita. Y bueno, ya vemos cómo termina esta hermosa historia, hermosísima, que les invitamos entonces a ver. Entonces, aquí se cumple perfectamente la palabra que hemos dicho al iniciar. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces, benditas pruebas con el Señor, benditas crisis con el Señor, porque nos renuevan, nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos, pero también nos hacen apoyarnos en el Señor y seguir madurando en nuestro proceso de conversión y de santidad. Entonces, Pati, también me llama la atención, ¿verdad? Que se deja usted hacer por el Señor, porque quien se pone en las manos del Señor es porque se deja hacer por Él. ¿Quién busca la dirección espiritual? Quien quiere dejarse hacer por el Señor, quien quiere dejarse conducir por el Señor. Una persona soberbia pues no va a buscar dirección espiritual, o va a buscar dirección espiritual porque escuchó que alguien le dijo que buscara un director espiritual, pero va a buscar un director espiritual la persona soberbia a modo, es decir, que querrá escuchar del director espiritual lo que ella quiere, porque en todo momento querrá hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Un auténtico cristiano, ¿verdad? Maduro, una auténtica cristiana madura es aquella que se deja hacer por el Señor. Déjate hacer con mayúscula por el Señor, criatura nueva. Entonces aquí se crece hacia abajo. Como ha dicho Patti, bueno, pues soy sierva del Señor. Ella se ha declarado sierva del Señor. Al Señor le ha dado su voluntad y su libertad. Y no está aquí a cambio de nada, no, está aquí por amor al Señor, porque ha visto en su vida muchas manifestaciones de la misericordia y de la providencia en su vida. Y lo que ella hace solamente es una respuesta, está respondiendo a ese amor que Dios le ha demostrado en la cruz y que se actualiza cada vez que celebramos el sacramento de la Eucaristía. Es una respuesta libre y consciente. Entonces esto es muy importante subrayarlo y no dejar nunca los medios de crecimiento, nunca podemos dejar los medios de crecimiento, porque quien deja los medios de crecimiento, pues al ratito, ¿verdad? Dirá, estoy sirviendo al Señor, pero está sirviéndose a sí misma para sentir bonito, no, esto no es para sentir bonito. Hay ocasiones en que no vamos a sentir bonito, pero el recordar a quién estamos sirviendo nos va a mantener en el camino. Hay veces que vamos a no ser valorados. Hay veces incluso que vamos a ser perseguidos por el servicio, pero lo que nos va a mantener en el camino es la toma de conciencia a quién estamos sirviendo y a quién estamos siguiendo. Seguimos al Señor, servimos al Señor, y como Él antes nos sirvió a nosotros, lo que nosotros hacemos por Él es muy poquito y siempre tendrá que ser con calidad y por eso con amor, porque Él siempre que nos sirve a nosotros es con amor eterno, con amor pleno, con amor gratuito, y su entrega a nosotros va más allá de la generosidad, se entrega con liberalidad, es decir, no más de lo que le pedimos, sino se entrega todo Él. Y por eso damos gracias al Señor, porque es un regalo. Una persona tocada por Dios es un regalo para la iglesia, para la familia, para la gran comunidad humana, ¿verdad? Y eso es Patti. No es simple filantropía, no es simple altruismo, es caridad, que en latín caritas, amor perfecto. Entonces por eso está aquí. Muchísimas gracias, Patti. ¿Quiere agregar algo más? Bueno, no, solamente pues continuando con su palabra, decir que sí,
es hermoso saber que somos hijos de Dios, hijas de Dios, es lo más hermoso que nos puede pasar, tener esa identidad, ¿no? Y eso nos guía, ¿no? Ahí está ya nuestro sello, ya Dios nos eligió, Él nos eligió, no fuimos nosotros, y Él nos eligió para tener una dignidad hermosísima y pues no estamos llamados a ser buenos, ¿no? Sino a ser santos, porque somos hijos de Dios, estamos llamados a la santidad, ¿no? Y la santidad pues es el regalo más hermoso que podemos recibir, porque es el ser libres, en donde sea. Escuchaba el testimonio de una persona que estaba en la cárcel, dice, estoy en la cárcel, pero soy libre porque tengo a Jesucristo, tengo todo, lo tengo todo. Y el santo pues es el más alegre, es el más feliz, ¿no? ¿Quién no quiere ser el más feliz? Pues todos queremos ser los más felices y hay que creerle a Dios, porque si no le creemos a Dios, pues no podremos creerle y en su palabra. Ahí Él nos los dice todo, ¿no? Cuando nos dice, me visteis sin comida y me diste de comer, me diste sediento y me diste de beber, me viste desnudo y me vestisteis, ¿no? A Él es al que se lo estamos haciendo, ¿no? Y Él es el que nos sirve también primero a nosotros. Eso es muy hermoso de pensar que yo le estoy sirviendo al Señor, soy su sierva, pero Él antes me sirve todos los días, ¿no? Yo todos los días cuando, ahora con los medios que tenemos, gracias a Dios, porque a veces pues tenemos que temprano atender al marido, el desayuno, el hijo, pero tenemos el teléfono y tenemos la hora santa, tenemos al Padre con la misa, es nada más, para eso es el teléfono. Digo, a veces usamos el teléfono para tanta tontería, perdemos el tiempo cuando Dios nos dio el teléfono para poder evangelizarnos y poder evangelizar, y ahí nos llenamos muchísimo. Entonces, como Dios me sirve, me atiende todas las mañanas, me pone la comida, Él me da de comer, me da de beber, me viste con el traje de gracia, me da todo lo que necesito, y entonces pues yo es como inmediatamente me paro, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ya estoy escribiéndole, Padre, ¿ahora qué hacemos? O qué, gracias a Dios que nos está mandando muchos angelitos, ¿no? Aquí está un angelito que se llama Jacqueline. Dios nos manda angelitos para ser siervos de Jesús Buen Pastor, así es que si alguien quiere ser siervo, que venga, que nos llame, para que sea también muy feliz y hagamos pues, ahora sí que glorifiquemos a Dios sirviéndole con usted, Padre. Pues no cabe duda, ¿verdad? Que el Señor lo ha dicho para lo que estamos llamados a ser todos los discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y vemos, cuando somos tocados por Dios, somos luz de las redes sociales y sal también para las redes sociales. Porque dices, soy mamá, soy ama de casa, soy esposa, es sierva del Señor, tiene un fuerte apostolado en casa, ¿verdad? No puede descuidar su primera misión, ella sabe que está ahí en el hogar. Pero también, como ha sido tocada por el Señor, pues también se siente llamada, es su vocación. Dios se lo ha sembrado en su corazón de hacer algo, ¿verdad? Por Cristo, que nos está esperando ser asistidos en el necesitado, pero también hacer algo, dar una palabra a todos los hermanos que se encuentran en las redes sociales. Y por eso la vemos ahí evangelizando también en las redes sociales. Esta es la hora de los laicos. La evangelización no solamente es tarea de los sacerdotes o de las monjitas, es tarea de todo bautizado, como hemos dicho al inicio, ¿verdad? Ustedes, hermanos bautizados, laicos, fieles cristianos, están llamados a ser protagonistas en la gran obra de la redención del Señor, que pasa por la tarea de la evangelización. Entonces, no descuiden su vida cristiana, no descuiden su vida espiritual, no descuiden su proceso de discipulado y su proceso de apostolado. Y verán que el Señor se valdrá de ustedes para darse a conocer al mundo. Pati, muchísimas gracias por este testimonio. Entonces, después de todo esto, ¿vale la pena seguir a Jesucristo? Claro, por supuesto que lo vale, no vale la pena, vale la vida, vale todo. Sí.
Pues el tiempo se nos ha ido volando, ¿verdad? Agradecemos a ustedes que nos sigan a través de este canal. Les pedimos, si no se han suscrito a nuestro canal, Padre Cecilio, Facebook Padre Cecilio, Facebook Parroquia Jesús Buen Pastor, suscríbanse, y si creen que vale la pena este programa, entonces por favor recomiéndenlo a sus contactos, amistades y amigos, familiares, ¿verdad? Y entonces estarán ayudando al Señor a través de la iglesia en la tarea de la evangelización. Hasta la próxima, hermanos, y por favor, el día mañana sábado 4 de marzo tenemos un retiro para adolescentes de 12 años aquí en nuestra parroquia. Si están ustedes interesados, ¿verdad? Llamen a este número telefónico, que es el número de la oficina parroquial, para pedir información, y ojalá puedan venir los adolescentes. Que no se nos pierdan después de que hagan los sacramentos, porque si se alejan de la iglesia, quien se aleja de la iglesia se acerca al mundo, y desgraciadamente el mundo hace ofertas contrarias a nuestra salvación, y ahí nos perdemos. Entonces no permitan que se alejen los adolescentes después de que reciban la iniciación cristiana, que permanezcan en la iglesia, que crezcan en la iglesia, para que sean buenos soldados de Cristo, porque la batalla está muy intensa, pero con el Señor con nosotros vamos a conquistar el mundo para Cristo. Y también les pedimos que quienes gusten, nuestros bienhechores, quienes gusten hacernos llegar, ¿verdad? Vean ustedes en este tiempo de Cuaresma qué tienen ustedes de más. Lo que ustedes tienen de más no les pertenece, le pertenece a Cristo en el más necesitado. Háganlo llegar, por favor, cuanto antes, porque el día pasado mañana 5 de marzo, domingo, tenemos tianguis aquí en Jesús Buen Pastor, y necesitamos de esto que tú tienes, ¿verdad? Y que le pertenece a Jesús Buen Pastor. Ropa que esté en buen estado, limpia por caridad, porque recuerda que en el pobre está Cristo, ¿verdad? Y también hasta el dar tiene su chiste. Calzado, trastos, lo que tú tengas de más, ¿verdad? Eso por caridad te lo pedimos. Ponlo en las manos del Señor para que sigamos haciendo el bien en su nombre a todos nuestros hermanos que están bajo nuestro cuidado, porque así lo ha querido el Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pati, muchas gracias. Vivan su querigma. Les invitamos a que busquen información, pidan información del próximo retiro que tenemos de querigma en nuestra parroquia, para que empiecen un proceso de conversión serio.